gracias, Dios eterno. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has dado una oportunidad, Dios mío, estar de nuevo, Dios mío, en este lugar, primeramente para adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y en esta tarde, Padre, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios mío, en este lugar, Señor, que tú abras los cielos, Dios mío, en esta hora, Señor, y haga llover en este lugar tu presencia, Dios mío. Señor, que nos toque de una manera especial en este lugar. Señor, hemos reunido aquí, Padre Celestial, para que tú, Señor amado, derrames de tu gloria. Señor, Padre, toque cada alma que pase por el frente de este lugar, Dios mío. Señor, que sigas añadiendo la salva que tú tienes ya, Señor, para salvación en este lugar. Señor, que a través, Señor, de esas cámaras, Señor amado, tú también toques almas, Dios mío. Señor, tú conoces cada corazón, cada mente en este lugar. Dios mío, háblanos a través de la alabanza, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos a través de tu Espíritu Santo que tú rompes toda cadena, Dios mío. Que tú hagas toda liberación, Dios mío. Que tú traigas sanidad a este lugar. Señor, queremos sentir tu Espíritu. Señor, Padre de la gloria, queremos, Señor, que tú manifiestes tus dones en este lugar. Señor, que tú manifiestes el don de lengua, que tú manifiestes el don de profecía, que tú manifiestes, Señor, que levantes evangelistas, que levantes pastores, levantes maestros. Señor, que traiga este lugar, Señor, un santuario tuyo. Señor, este es tu pueblo que busca de ti. Manifiesta tu gloria, Señor, en este lugar. Oh, te adoramos, Jehová. Estamos aquí para, Señor, exaltar aquel sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Dios mío, sabemos que tú vas a hacer algo especial en esta tarde. No por nosotros, sino, Padre, porque tú estás aquí. Es tu presencia, es tu gloria. Necesitamos un toque especial, Dios mío. Necesitamos que tú llenes nuestras copas. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a hacer algo especial. Cada sacrificio, Dios mío, no es en vano. Cada vez que nos reunimos aquí, sabemos que no es en vano. Tú tienes algo nuevo para nosotros, Dios mío. Estamos aquí en obediencia porque sabemos, Dios mío, que tú tienes algún lugar para nosotros. Dios mío, te damos gracias por este servicio. Háblanos, Señor, guíanos. Llénanos de bendición, Dios mío, que nuestro cuerpo sienta tu presencia. Que podamos oír tu voz, Dios mío. Que este pueblo crezca espiritualmente, Dios eterno. Te damos la gloria y la honra porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Hemos llegado a la casa del Señor, gloria a Dios. Y hemos venido aquí para darle toda honra y toda gloria al Señor. Le damos gracias porque están aquí. Gloria a Dios, se pueden sentar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a comenzar adorando al Señor. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar una adoración. Aleluya. Vamos a comenzar a darle gracias al Señor que se manifieste. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres Jesús. Gloria a Dios. Aunque venga la enfermedad, Señor, permíteme adorar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios, digno de la alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Gloria a Dios. Canten conmigo. Santo Jesús. Aleluya. Santo es el
sería de mí si tú no estás? Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme seguirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, tocarme tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decir lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, tocarme tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué bonito saber que tenemos salvación, aleluya. Que nos perdonó, nos limpió y nos levantó, aleluya. Que le podemos decir, Señor, permítenos adorarte, permítenos cantarte, permítenos levantarte sus manos, Señor, hacia ti, Padre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Permítenos adorarte, levantar mis manos. La presencia del Señor está aquí, aleluya. La presencia del Espíritu Santo está aquí, aleluya. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Levanta mis manos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Permíteme adorarte y mostrarme a tus pies, tocarme tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Y estamos en mi gloria, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Venimos a la casa del Señor para bendecir su nombre, para darle gracias, aleluya, para decirle, Señor, gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestra hermana Ingrid, gloria a Dios, que pase por aquí, aleluya. Gloria a Dios y no lea la palabra. Amén. Por favor, les pido que se pongan de pie, por reverencia. Gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos cuando camineres el trabajo de tu mano. Bienaventurado será, y te diré, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén.
aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a pedir a nuestra hermana Sandra que pase por aquí para que haga la oración, gloria a Dios, de la lectura de su palabra. Gloria a Dios. Oh, Dios lo bendiga, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, por estar aquí, Señor, nuevamente, Padre, para adorarte y glorificar tu santo templo, Padre. Ahora te pido, Padre, vamos a orar por las ofrendas, Padre. Bendice, Señor, las manos que dan, Padre, y las que no pueden dar, Padre Santo, dale un puente de trabajo, Padre. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Sandra, gloria a Dios. Vamos a cantar el corito, oh Jerusalén, qué bonita eres, aleluya. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, más de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, más de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir a nuestra hermana Angie que pase por aquí y nos cante el coro de las ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Quiero darle las gracias a mi pastora por esta parte y les voy a cantar gozo. Escucha. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Fuente de vida la que le encontré cuando vi a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él sanó mi vida y cambió mi alma. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él cambió mi vida y sanó mi alma. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no valía. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no valía. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo de que yo quería. Que el Señor le bendiga con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gozo, gozo, yo quería, pero lo buscaba donde lo había. Lo buscaba en lugares, gloria a Dios, equivocados. Amén. Pero ¿sabe qué? Que Cristo nos dio la oportunidad, gloria a Dios, aleluya, para tener salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar el próximo corito, aleluya. Gloria a Dios. Yo quería que
se sujetara porque tenía deseo de tocar mi amiga, gloria a Dios. Yo siempre acostumbro tocar mi pandereta, pero vamos a cantar, aleluya, el corito. Elías oraba en el monte del Carmelo, aleluya. Elías oraba en el monte del Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte del Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego bajó, todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él bajó, el fuego bajó, el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que sienta la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que sienta la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Hasta el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Hasta el alba, bendíceme ahora. Bendíceme ahora, bendíceme ahora, bendíceme Ella adoraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ella adoraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el fuego bajó, todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el fuego bajó, todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que sienta la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que sienta la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que sienta la llama con su poder. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios y a su nombre, gloria, aleluya. Aquí se siente una presencia, aleluya, muy especial, aleluya. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, aleluya, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Gloria a Dios, le damos gracias, Señor, aleluya, por este servicio que se lo estamos ofreciendo a Él, aleluya. Y cada oración, cada lectura de la palabra, aleluya, cada ofrenda está llegando a sus pies, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Y en estos momentos le vamos a pasar la parte de nuestro pastor Corujo, aleluya, para que él pueda, gloria a Dios, traer la palabra. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos, aleluya, te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, te hemos adorado, Señor, aleluya, en espíritu y en verdad, Señor. Y ahora mismo te vamos a presentar a nuestro pastor Corujo, Señor. Pasa, Señor, carbón encendido por su boca, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para exponer tu palabra, Señor, y que nuestros corazones estén abiertos, Señor, y dispuestos de recibir, aleluya, que caiga como semilla, Padre, para que germine, aleluya, y que podemos, Señor, aleluya, oh, aleluya, atesorarlo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, porque ninguna palabra del Señor retorna tras vacía, aleluya. Oh, Santo Señor, manifiéstate tu poder en este servicio, aleluya, en tu palabra, amén y amén, gloria a Dios. Y hasta aquí mi parte, pastor Corujo, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi alma te adora, se pueden sentar, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, mi alma te adora, Jesús. No me salvé de la batería, gloria a Dios. Santo eres Jesús, mi alma te adora, Jehová. Estoy cogiendo el segundo aire. Gloria a Dios. Dios le siga bendiciendo, mi alma te adora, Jesús. La pastora fue a cantar y dijo, necesito refuerzo. Le dije, está bien, yo vamos a tocar la batería, gloria a Dios. Mi alma te adora, hay que seguir orando. Gracias, mi amor, por esos músicos. Gloria a Dios, yo sé que se puede cantar a capela, gloria a Dios. Pero se necesita a veces
ese impacto de la música, gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Hasta científicamente la música hace impacto, gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Mi alma te adora. Saluda a todos los hermanos que están en sintonía. Saluda a todos los hermanos que están en la iglesia. Se ve bonita, gloria a Dios. Mira, hermano Teddy hoy tiró el closet. Gloria a Dios. Tuve que ponerme chaqueta hoy también. Yo dije, no, esto hay que ponerse chaqueta hoy. Y yo vi a Teddy y yo dije, Dios mío, gloria. Y a su nombre le damos gloria. Le damos gracias a Dios por las cosas lindas que está haciendo. Gloria a Dios. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es tremendo. Gloria a Dios. Se aprendieron la movie night. Alaba su gloria en esta hora. Tremenda palabra que aprendimos. Gloria a Dios. Y no nos dimos cuenta que debajo del televisor había una caja. Y nos sorprendimos cuando yo y el hermano Teddy la abrimos ayer. Y eran los libros que estaba hablando de la movie. Y yo no sabía que yo tenía esos libros ahí. Yo dije, después los repartimos, mi alma te adora. Pero le damos gracias al Señor, a todos los hermanos que están en sintonía. Esto es Iglesia Poder y Sabiduría de Dios de Far Rockaway, New York. Aquí en el 1075 de Beach 21 Street. Aquí en Far Rockaway, la última parada del tren A. Gloria a Dios, todos los domingos a las 5 de la tarde. Los jueves estamos por GCB. Y los martes, gloria a Dios, discipulado y liderazgo. Por eso estamos allá en el 5124 de Beach Challenge Drive. Allá estamos, gloria a Dios, aprendiendo de la palabra. Y pronto estaremos, gloria a Dios, yendo a las aguas. Los 2 o 3 candidatos que tenemos por aquí, gloria a Dios. Y le damos las gracias a Dios por eso. Porque Dios es bueno. Todo el tiempo es bueno. Me alegra eso, gloria a Dios. Y en los tiempos más oscuros, como seres humanos, ahí es que Dios es más bueno. Gloria a Dios. Yo he sentido darle una partecita, yo no sé si él la quiere coger. Pero yo decía, me gustaría darle una partecita aunque nos saludara a nuestro hermano Vidal, gloria a Dios. Ven, salúdanos, quiero que nos salude, vente. Vente, no, la próxima. Pues más tarde. Antes de irnos, gloria a Dios. Estaba allá atrás, me decía, una partecita Vidal que nos salude. Pero yo sé que pronto lo vamos a tener acá al frente. Gloria a Dios. Dios es bueno, Vidal. Dios te ama mucho. Gloria a Dios. Lo bonito es que cuando Dios empieza a construir algo, Dios lo termina. Gloria a Dios. Y yo sé que ya mismo Vidal va a estar metiendo de candela. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar haciendo un mensaje poderoso. Gloria a Dios. Yo sé que Dios va a hablar. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Libro de Marcos. Gloria a Dios. Si son tan amables, se pueden poner entre sus pies aquel que pueda hacerlo. Gloria a Dios. Aquel que no esté enfermo, aquel que no le duelan sus piecitos y se pueda poner de pie en reverencia, pues puede hacerlo y buscar el libro de Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. Gloria a Dios. Le damos gracias al Padre. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Hoy venimos buscando algo especial, Randy. Hoy venimos a buscar something especial. Gloria a Dios. Y hoy nos vamos con algo especial. Gloria a Dios. Hoy venimos buscando algo y hoy nos vamos con algo especial. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Porque hoy para mí como que era un día especial. Hoy, gloria a Dios. Hoy celebro un año con la jeva. Gloria a Dios. Ya se puso serio. Mi alma te adora. Ella baja la cabeza y dice, cállate, pastor. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Vamos a leer el libro de Marcos capítulo 10 del 13 al 16. Y dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos en sus manos sobre ellos, los bendecía. Se pueden sentar, gloria a Dios. Ya la pastora oró, gloria a Dios, y esta palabra por sí es bendecida. No tenemos que bendecirla porque nosotros vamos a ser bendecidos por ella. Alaba su gloria en esta hora. Pues vamos a hablar bajo el tema: el toque de Jesús rompe paradigmas. ¿Quién entiende eso? Porque nadie lo habló. El toque de Jesús rompe paradigmas. Gloria a Dios. Aquí hay algo especial en esta tarde. ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse de determinada situación. O sea, un paradigma es un modelo. Si yo te digo a ti, hermano Teddy, tú vas a hacer esto, pero esta es la forma que tú lo vas a hacer. Tú no puedes hacer las cosas si no es de esa forma. No puedes irte a tus ideales ni a tu pensamiento. Es a la forma que está y se acabó. Tú puedes venir con 80 ideales, pero tiene un modelo a seguir, a hacer. Pero Jesús venía a romper todo paradigma, todo modelo, toda forma. Él dijo: no, eso no es así. Yo vengo a hacer las cosas diferentes y yo voy a demostrar, gloria a Dios, que no es como el ser humano lo ha implantado, es como Dios dijo que iba a ser. ¿Sí? Lamentablemente. Y aquí los discípulos no entendían el secreto que había en eso que estaba sucediendo. Cuando los niños se acercaban para tocarle, los discípulos reprendieron a los que presentaban a los niños. Se enojaron, ¿qué es eso? Mira, deja a Jesús tranquilo, saca esos niños de aquí. No entendían lo que estaba sucediendo. Y eso no le gustó a Jesús para nada. Dice que pusieran las manos. ¿Tú sabes lo que significaba eso? A menudo Jesús ponía las manos sobre las personas para sanarlo, pero aquí lo hace para impartir una bendición. Los discípulos reprendieron a los niños. El motivo de los discípulos fue sin duda el proteger a Jesús, las interrupciones innecesarias. ¿Sabe? Ellos no reprendieron, gloria a Dios, por decir que los niños le iban a hacer, sino para ellos era una interrupción lo que estaba sucediendo en ese momento, gloria a Dios. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo ahí. Que ya mismo, mientras vamos a desarrollar, yo tengo una introducción, no se ajoren. No vean que yo estoy brincando y pero el pastor me explicó ya mismo. Estamos solamente en la introducción. Gloria a Dios. Mi enfoque es en el toque de Jesús. Lo que significaba por qué Jesús quería tocar a los niños. La diferencia, gloria a Dios, el impacto del toque de Jesús. ¿Por qué Jesús venía rompiendo paradigmas? ¿Por qué los significados cuando Jesús en diferentes épocas él tocaba a la gente y sucedían cosas? Para el hombre él rompió muchas leyes, muchos mitos, muchas cosas, pero para Dios él estaba marcando la diferencia. Solamente la gente veía que él está rompiendo las normas, no veía lo que él estaba haciendo. A veces vemos cosas con nuestros ojos que no tienen lógica, pero no estamos viendo el beneficio, oh gloria a Dios, que está sucediendo con lo que está aconteciendo. No sé si me entienden. Voy otra vez al verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Y ahí ya empezó a ir de más directo. Deja a esos niños venir a mí,
porque de tales es el reino de Dios. Porque aquí había una tipología, aquí había una comparación de niños y de personas como niños. ¿Ve? Como estuvimos hablando de los recién convertidos, de los niños que beben leche espiritual, de los que beben más fuerte. No estaba solamente hablando, porque los discípulos no entendían. Dejar los niños venir a mí. Voy a seguir. Dice que se indignó. Marcos en general pone más énfasis en describir las emociones de Jesús que los otros evangelios. Su indignación fue motivada por el rechazo de los niños por los discípulos, en lugar de recibirlos con alegría. El reino de Dios, wow, en vez de alegrarse de lo que estaba pasando, se indignaron. Usted sabe que cuando en esos tiempos las familias gentiles, los pobres, los enfermos, eran gente rechazada. Usted sabe que cuando un pecador tocaba a un fariseo, un judío, se sentían impuros. ¿Sabe? Que no más allá de que no querían que molestaran a Jesús, para ellos Jesús tocar a un niño de esa clase podía poner a Jesús impuro. ¿Qué clase religiosos era? ¡Ah, su gloria! Oye, es que cuánta gente son así. Viene lo voy a decir, viene un homeless o alguien y alguien que no tiene o algo así, lamentablemente lo rechazan, porque se creen que al tocarlo, abrazarlo, hasta el coronavirus se les pegará la gloria, y eso viene ya mismo. Y Jesús se indigna de eso, y se indignó. Y dice Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que decía Jesús, como que dice a los discípulos: oye, ¿cómo rechaza a estos niños? ¿Cómo puedes rechazar esta inocencia? Si el cielo se está acercando, tú no tienes derecho a rechazar a nadie. Tú no tienes derecho a darle la espalda a nadie. Tú no eres quién. Wow. Oye, pero ¿qué es eso rechazando? Si él le está diciendo, si ellos son el reino de los cielos de ellos. Y solamente esta es la introducción. Le voy a dar donde voy. Dice que, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentido es decir, cambiar la manera de pensar y las acciones en la vida. Gracias, es que yo sudo. Ese aire está bueno. Cambiar, gracias, siempre la manera de pensar y de las acciones de la vida. El reino de los cielos, ese es el reino prometido en el Antiguo Testamento, con el Mesías como rey. El cielo es el lugar donde mora Dios, el Hijo de Dios. El Mesías vendrá del cielo para establecer su reino en la tierra. Aquí presentado como el reino de los cielos se ha acortado. ¿Sabe? El trabajo de Jesús era establecer el reino en la tierra. Era rescatar al que estaba perdido. Era buscar a aquel que como un niño no entiende. Es que muchos son así, Teddy. Cuando nosotros llegamos al Evangelio no tenemos pensamiento ni entendimiento. Y a veces queremos hacer tantas cosas para Dios, pero no sabemos hacerlas. Y sin querer a veces, queriendo hacer el mal, dijo Pablo, hago el bien. Digo, queriendo hacer el bien, hago el mal. No era que hacía pecado, es que no sabía servirle a Dios. Pablo, ¿cuántos cristianos no mató creyendo que hacía el bien? Él creyendo que estaba haciendo lo correcto, hacía lo incorrecto.
enseñar. Tuvo que tener un choque con el maestro. Pero mira, no es rechazarlo, es enseñarles lo correcto de Dios. Estoy en la introducción. El 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. No entra. Sabe que hay que ser mansito, tranquilo, hay que ser inocente, gloria a Dios. Un niño es aquel que hace tantas cosas y a los 5 minutos como que no pasó nada. No es que seamos tan, porque no somos niños, pero el niño es de las cosas que hoy discute con un niño y al otro día está jugando con él. Como que se lo olvida, como que no toma nada. Uno dice, pero ¿qué pasó? Hoy se jalan los pelos y mañana se están llamando. Alaba su gloria en esta hora. 16, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oye esto. Los bendecía. Bendecir aquí traducido del verbo griego kateuloqueo. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. No es que es la única vez que aparece, es que esta forma de bendición era única, porque no era la regular. Oye esto, tiene un significado más intenso que euloqueo, que es la regular bendición, que es usada 40 veces en Marcos, pues parece enfatizar el amor que Jesús mostró por aquellos niños al bendecirlo. ¿Sabe? Que la palabra bendecir en este versículo específico aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Que la palabra bendecir para estos niños fue tan especial el amor que Jesús hizo, que le puso las manos y lo cogió en sus brazos. Wow. Ese es el mismo amor que Jesús da para el converso. Es único, Teddy. Cuando Jesús se dobla a coger un inconverso en sus brazos, ese amor es único, es especial. Por eso es que Jesús dijo: yo vengo a buscar a los perdidos. Jesús ama más al inconverso que al convertido. Jesús busca más al perdido que al encontrado, porque él mismo dice: yo dejé 99 por buscar una. ¿Sabe? Que si esta bendición para estos niños era única, y es tipología, imagínate, mi alma alaba su gloria. Es que Jesús vino a romper paradigma. El toque de Jesús es único, y es lo que yo estoy buscando. Mira, esto es una introducción para que tú entiendas que Jesús tiene algo especial. Donde Jesús entraba, algo tenía que suceder. Donde Jesús llegaba, los muertos resucitaban. Donde Jesús ponía sus manos, es otra palabra, algo tenía que suceder. Donde Jesús ponía un toque, esto era terrible. Voy a hablar de 2 o 3 ejemplos del toque de Dios, del toque de Jesús. Estoy hablando, gloria a Dios, bajo el tema: el toque de Jesús rompe paradigmas, rompe todo lo que hay, y nadie puede entender lo que hay en ese toque especial. Aquí vamos a ver en Lucas 7:14, donde dice: y acercándose tocó el cetro. Tengo que buscar esto porque es tan intenso esto, que esto es terrible. Si yo lo tengo por aquí marcado. Dice: y entrando tocó el cetro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Wow, es tremendo. Es que la circunstancia que cuando Jesús llega a un lugar es tremendo. Aquí lo encontré. No
no solamente Jesús por casualidad llegó a ese lugar, es que había una necesidad que Jesús tenía que llegar a ese lugar. Esta mujer no solamente había perdido a su hijo, había perdido a su esposo. Y dice que las costumbres de este lugar es cuando una viuda queda viuda. Una viuda queda viuda, no, si es viuda tiene que quedar viuda, ¿verdad? Razonable. Y tiene todavía hijos, la herencia, ¿a quién le pertenece? Al hijo. Sabe que esa viuda no había recogido nada. Pero cuando se muere el hijo, queda sin nada. Esa viuda había quedado sin nada. En la calle completamente. Ella llevaba un ataúd con lo último que le quedaba, llorando una amargura que ella dijo: aquí se acabó la vida. Me imagino con una depresión terrible. No que estaba perdiendo, que había perdido todo. Dijo: aquí yo llevo a mi hijo al hoyo y de ahí no sé. Y caminando sin imaginarse que quien venía a pasar era Jesús. Y dice, y acercándose, pero vamos primero al capítulo 7, dice, el versículo 13, dice, tuvo compasión de ella, porque ya Jesús sabía las cosas. Ya Jesús venía con su mentalidad, wow, porque Jesús lo sabe todo. Nosotros nuevamente pensamos en el problema, pero Jesús dijo: aquí necesitan un toque mío. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir: Señor, necesitamos ese toque. Y Jesús dice: aquí voy. Y dijo: tuvo compasión de ella. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acabó. Ya le depositó la palabra. Le depositó lo que ella necesitaba. Teddy, no llores más. ¿Sabes? Jesús no tuvo que dar explicaciones ninguna. Cuando Jesús te diga a ti: para Angie, se acabó el problema. Se acabó. Se acabó, mira, se acabó. Olvídate por donde Jesús venga, se acabó. Digo: sierva, no llores más. Sí, mira lo que estoy cargando aquí. Y dice el versículo 14: y acercándose tocó el cetro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese lugar había una costumbre, que cuando llevaban los muertos, los ataúdes estaban abiertos. Si yo tuve que leer eso, estaban abiertos. Era una costumbre que ellos llevaban sus muertos, pero los ataúdes los cerraban cuando iban a enterrarlo. Sí, porque imagínate cómo entonces ese joven se levantó, rompió la puerta. Por eso hay que estudiar. Entonces, dice que en ese lugar la costumbre, los ataúdes los llevaban todavía abiertos. Ellos llevaban su ataúd con el muerto todavía visible, sin tapa. Gloria a Dios. Y cuando Jesús le dice: levántate, dice que Jesús da una orden de resucitar al joven en su nombre propio. El poder en el nombre propio de la resurrección de los muertos, como el poder de vida o muerte, es poder en el Antiguo Testamento, solamente se reservaba a Dios. ¿Sabe que cuando este hombre, Jesús de Nazaret, dice: joven, levántate? Y dicen que ese joven se sentó. Y dice: entonces se incorporó, y el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Le dijo: vente, papi, bájate de ahí. Aquí está tu bendición. Ya se acabó el problema. Tú sabes que toda esa gente dijeron: este poder solamente lo tiene uno, y se llama Dios de Jehová de Nazaret, Dios de Israel. Son las cosas que serían confirmando que en las manos de Jesús había algo sobrenatural. Cada vez que Jesús tocaba, porque Él tocó el cetro, lo tocó. Y cada vez que Jesús toca algo, algo sucede.
Eso es que nosotros siempre oramos y decimos, Señor, necesito un toque de ti. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Jesús. Lléname tu gloria. Lléname tu gracia. Señor, lléname de la cabeza hasta los pies. Porque es que eso es lo que hace las cosas, Teddy. No es dame unción, dame fuego, dame poder. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero un toque de Cristo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo no soy Popeye ni Superman ni nada de eso. Yo soy un hijo de Dios. Necesito la presencia de Dios conmigo. Últimamente lo que dice la gente, yo quiero unción, quiero poder, quiero gloria. Yo no quiero nada de eso. Eso se acaba. Yo quiero la llenura y el toque de Cristo. Que el Espíritu Santo me llene de Él. Y usted que está oyendo, llénase del toque de Cristo. No se llene de unción, de poder. Llénese de Dios. Y Él me alaba su gloria en esta hora, porque Dios es bueno. Marcos 1:44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Oye, pero es que cuando Jesús, no, el Señor brinqueto, de verlo por ahí. Y el muerto resucitó. El segundo punto, purificación cuando tocó al leproso. Es que Jesús cuando iba caminando iba tocando a medio mundo, ese no tenía, mira, de nada, él venía rompiendo paradigmas. Y cada vez que sanaba a alguien, rompía un mito. Rompía algo. Dice Marcos 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y tocó y dijo, ¿quieres ser limpio? Wow, qué educación. Marcos 1:41, ¿quieres ser limpio? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra le fue de aquel y quedó limpio. Y que teniendo misericordia extendió la mano y le tocó. Verso, aquí dice una nota que yo toqué de los leprosos, dice, movido a compasión. Este detalle es añadido por Marcos para mostrar el poder de Cristo es usado por su compasión para llevar consuelo y alivio a los pobres mortales. Nuestra miseria nos constituye en objetos de su misericordia, y lo que hace por nosotros lo hace con la mayor ternura posible. ¿Sabe que Él no limpió a nadie porque nadie se merece que lo limpie? ¿Sabe? Lo hace por la misericordia que tiene. Lo hace porque Él dice, lo voy a hacer por misericordia. Para que ellos entiendan que yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Porque Dios nos tiene misericordia. Y yo ya mismo voy a hablar algo más. Y lo tocó según la ley mosaica. Aquel que tocara a un leproso quedaba impuro. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que la ley mosaica, eso se cuenta en Levítico, aquel que tocaba a un leproso quedaba impuro. Jesús le dice, ¿quién dijo eso? Dice, tocar a un leproso era contaminante, pero el médico divino puede tocar la lepra, como puede tocar el pecado sin contaminarse, porque su infinita pureza y su infinito poder curan y salvan todo lo que toca. Lo que yo no sabía era que el ser humano tocaba el leproso y se contaminaba. Pero cuando Jesús tocaba el leproso, en vez de Jesús contaminarse, el leproso se limpiaba. Era la diferencia, mi alma daba su gloria, que cuando uno lleno del poder del Espíritu Santo, oh gloria a Dios, toca a alguien contaminado de cualquier virus, oh gloria a Dios, nosotros no nos podemos contaminar. El que está contaminado tiene que sanarse. Nombre de Jesucristo. Cada vez que yo leía esto más decía, oye, pero entonces el coronavirus no se puede salvar. Es que no es excepción, ¿verdad? No hay excepción aquí. Que si uno va con el toque lleno de Dios y sabiendo que tu vida está bien con Dios, tiene que salir el coronavirus, tiene que correr.
Porque aquí dijeron que todos tenían, gloria a Dios, que seguir esas normas. Por eso es que Jesús le dice y le dijo: mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Por qué Jesús dice eso? No era para esconderse. Era porque solo un sacerdote podía declarar sano a un leproso. Esto significa puro. Al recibir una certificación ritual de limpiamiento, el hombre podía reincorporarse a la sociedad. Acuérdense que en esos tiempos nadie confiaba en Jesús. Si ese hombre podía haber dicho estoy sano, nadie lo iba a creer si no tenía una certificación de un sacerdote. Porque Jesús era el sacerdote oficial de nosotros. El gran sacerdote era Jesús. Jesús no necesitaba carta de nadie, pero él, sabiendo cómo era el ser humano, le dice: ve al sacerdote, deja que él se dé la gloria, deja que él te dé la carta para que no te vaya mal. ¿Sabes? Sigue el orden. Gloria a Dios. Deja que el ser humano se dé su gloria para que tú estés bien. Pero él sabía que quien lo había sanado se llamaba Jesús. Y alma alaba su gloria. Hoy en día a nosotros nos sana Dios y el hombre no cree hasta que no le lleve una carta del doctor. Hoy en día tienes que decirle: mira cuando Dios estaba muerto, y mira cuando Dios, porque no creen en Dios. Todavía no creen, gloria a Dios, que Dios puede sanar y restaurar. Yo no tengo que esperar que el doctor me diga que yo estoy sano. Yo estoy sano. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y aunque a veces sientan los síntomas, mentira del diablo, yo estoy sano. Y si no sigo con lo que tenga, sigo hasta el día que Dios me lleve. Daba su gloria. La batería mía la recarga Cristo. No la recarga un ser humano. Eso pasó también con la suegra de Pedro. Dice Mateo 8:15: y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y fue sanada. La suegra de Pedro con fiebre va a Jesús, la toca, llora y se sanó. Gloria a Dios. Y ya estoy llegando al que quiero llegar, y es el último. Y aquí sí que se rompieron los paradigmas, los brujos cayeron, se cayó todo el mundo. Porque yo he ido a predicar de esto muchas veces, pero a mí me gusta indagar, gloria a Dios. A mí me gusta buscar. Y dice el libro de Marcos, gloria a Dios, capítulo 7. Gloria a Dios, mi alma alaba su gloria. Y he visto gente repitiendo este acto. Y yo dije: Dios mío, ¿a dónde hemos llegado, Padre mío? Marcos 7:33: tomándolo aparte de la gente, metió su dedo en su oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo y vio y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Y he visto muchos evangelistas escupiendo ojos. Y eso es de Dios. Eso eran ritos satánicos. Y eso sí era ritos satánicos. Pero como que pasa que a veces leemos y no sabemos lo que hacemos. Y eso sí que lo voy a explicar. Porque yo he visto gente diciendo que cuando Dios escupió, alma mía, Dios. No. Aquí dice: y tocándolo aparte de la gente, metió su dedo en la oreja y escupió, tocó su lengua. Pero no sucedió nada. Y levantó los ojos al cielo y gimió. Y dijo: Éfata. Él vino a romper todo paradigma. Él vino a establecer lo que era cierto. Él vino a deshacerse las cosas que no eran de él. Él vino a darle el toque original. En estos tiempos tenemos que buscar el toque del Espíritu. Tenemos que buscar la visión del Espíritu.
Tenemos que buscar la sabiduría del Espíritu. Mi alma alaba su gloria. Dice, metió su dedo. Esto es que no podía oír lo que Jesús le decía. Que no podía. Así Jesús puso los dedos en sus oídos del hombre, escupió y tocó su lengua. No había naturalmente poder en la saliva. Cosas que decían, y se decían en otros comentarios, es que se decía que en la saliva había un poder curativo, se decía antes, y supuestamente se usaba para poder curar ciertas cosas, y actualmente yo he oído eso, que hasta en la saliva del perro, y que cuando hay un tajo cosa, que te dejen el perro te lamba para que te cure una infección que te puede dejar más mirado a su gloria, y te lleve y te trajo, gloria a Dios. Dice, no había naturalmente poder en la saliva, no, y no estaba claro por qué el ejemplo de Jesús. ¿Sabe? Ellos decían, si no había poder en la saliva, ¿por qué Jesús repite ese sistema? Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? Porque Jesús le pone eso y escupe y le toca sus labios. ¿Sabe por qué Jesús lo hace? La saliva era considerada por algunos como medicinal y era empleada por los exorcistas en sus encantamientos. Si esto era una concesión a la torpeza del hombre, es algo que no se debe. ¿Sabe? Ellos decían, si esto no es cierto, y Jesús me dice que esto es algo exorcismo, porque tú lo estás haciendo, decían, no tiene coherencia. Pero todo servía para mostrar al pobre hombre que Jesús lo sanaba a su propia manera. Aquí está el problema de no leer bien, porque no se sanó cuando Jesús hizo el ritual. Jesús se repite el ritual como hizo Elías cuando le metió leña y le dijo a los baales, ahora habla tu Dios que baje fuego. El fuego no bajó cuando los baales dijeron nada. El fuego bajó cuando Elías habló. Ahora, cuando Jesús dice, y tomando aparte a la gente, metió su dedo en la oreja y escupió, tocó la lengua, no pasó nada. Pero mira, que dijo, y levantó los ojos al cielo y gimió. Hizo el acto, no al cielo. Y gimió. ¿Qué quiso decir? Están equivocados. Gimió y dijo, esto es falso. Les demostró, ¿sabes? Hizo la brujería, la hechicería, la satanía, es lo que hizo esos exorcismo. ¿Qué quiso decirle? Están mal. Y después dice, y les dijo, Éfata, que quiere decir, lo que le abrió fue la palabra Éfata, que significa el poder que había en la palabra de Jesús. Éfata. Y fue sano. ¿Sabe? El que no sabe leer, hoy en día le quita a la iglesia la práctica. ¡Saca! Y yo nunca entendía eso. Yo decía, y escupiendo ojos, poniendo fango, que eran bien. Y la palabra era Éfata, que quiere decir se abierto. Jesús rompió las paradigmas, rompía los hechizos, la brujería. Él vino a hacer un cambio, y es lo que la iglesia tiene que entender, es los cambios de Jesús. No podemos mantenerlo en el mismo hoyo del engaño. Y alma alaba su gloria. Éfata, otra de las palabras arameas de Marcos, preservada y transliteradas y luego traducida al griego, ábrete. Jesús lanzó un hondo suspiro, estenances, hizo, Señor, wow, como que dice, Dios mío, qué engaño. Al mirar hacia el cielo,
y pronunciar la palabra Efata. Son cosas que a veces no entendemos y cuando la vemos decimos, wow, qué poder. Gloria a Dios, en la sencillez, en el toque de Jesús. La sencillez. Hoy yo decía, Señor, hoy queremos un toque. Hoy yo necesito, Señor, un toque, un cambio. Y le dije, llámame temprano. Puse música, apagué todas las luces y me senté allí porque no me puedo arrodillar. Y yo, Señor, yo necesito algo. Yo necesito que tú me toques, que tú me aprietes, que tú me pellizques, que tú me hables, que tú me arrastres, que tú me rompas, que tú hagas algo, que tú sigas ministrando, que tú sigas haciendo cosas lindas. Le presenté a cada uno de ustedes. Yo te pongo en tus manos a Sandra, a Randy, a Teddy, a Ingrid, a Angie. Gloria a Dios, a su esposo, mira que se me olvida el nombre, pero olvidar te quedaste. A sus hijos, a mi esposa, a mi nieto, a los que van a venir, a los que están viniendo. A gloria, Señor, sácale todos esos obstáculos, Padre, que ya llegue a su casa, que está aquí, Dios mío, sus hijos, su esposo, a todo lo que tú tengas, Dios mío. Tú eres el que tiene las cosas planas. Señor, tú eres el que tiene esto organizado. Necesitamos un toque de ti, Señor. Necesitamos un toque de ti. Queremos el Espíritu Santo que revuelque aquí. Gloria a Dios. Pero mi esposa me dijo, necesito que me ayude. Y empecé a tocar la batería como que sentí algo diferente. Y oye, entonces, como que algo cambió. Y dije, espérate, voy a tener que tocar la batería todos los días. Gloria a Dios. Sí, como que sentí como que, y yo como que fue el toque, como que, ¡hey! Espérate, que fue aquí. Gloria a Dios, eso es. Necesitamos que alguien se motive y también toque el piano como sea. Gloria a Dios, sí, como que me gustó. Gloria a Dios. Yo siempre toco la batería, pero que a veces por no sudar, gloria a Dios, por no sudar no la toco. Pero voy a tener que sudar un poco, gloria a Dios, y dejarme de eso. Así que Dios es bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tú que estás viendo, busca el toque del maestro, gloria a Dios. Y cuando Jesús entra a la casa y empieza a tocar, las cosas cambian. Los muertos brincan, gloria a Dios. Los hechiceros salen corriendo, gloria a Dios, y es bueno. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia. Vamos poniendo de pie. Gloria a Dios. Yo voy a orar por la iglesia. Mi alma te adora a Jesús. Y voy a orar especialmente por la hermana Angie. Ponte aquí, hermana Angie. Gloria a Dios. Mi alma te adora a Jesús. Yo estaba esta mañana aquí y le decía, antes de irme, yo siempre orar por ti. Yo nunca le pregunto a mi esposa por ti ni por nadie. Gloria a Dios, ni tampoco soy profeta. ¿Viste? Yo voy a orar por ti, gloria a Dios, porque siento orar por ti. No la conozco de mucho tiempo, pero sé que dentro de ti hay una guerrera que quiere salir. Amén. Gloria a Dios.